El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, que abrió el pozo del abismo y subió un humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen el poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado al que no matasen, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella, o sea, no se refiere a una estrella literalmente, a un cuerpo celeste en el Apocalipsis y en algunos otros libros de la Biblia. También se les dice estrellas a los ángeles. Entonces dice aquí el apóstol Juan cuando dice, y vi una estrella que cayó del cielo, se refiere a un ángel que cayó del cielo a la tierra y se le dio el pozo al abismo. Jesús dijo, vi a caer a Satanás como un rayo y abrió el pozo del abismo. El abismo es una cárcel donde están guardados algunos demonios que se le revelaron al Señor en la revuelta cuando Satanás se rebeló y jaló a la tercera parte de los ángeles. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como poder los escorpiones. Está hablando de espíritus inmundos, o sea, porque aquí ya es la maldición de Dios sobre la humanidad, sobre los que no quisieron recibir a Jesús en su corazón. Y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentaran 5 meses, 30, 60, 90, 120, 150 días. Y les fue dado que no los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, 150 días. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, que Dios en su soberanía y siendo un ser todopoderoso va a quitar la muerte, porque por la muerte van a tratar de huir del castigo de Dios, pero no van a poder huir del castigo de Dios. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como corona de oro, sus caras como caras de humano, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como de leones, tenían corazas como coraza de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Es obvio que está hablando de espíritus, de demonios que Dios va a usar para atormentar al hombre. Tenían cola como el escorpión y también aguijones, y en su cola tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. En el Abodón y el Apolión es mencionado en literatura judía junto con Lilith en el Talmud, que es un demonio muy poderoso que tiene un rango muy por abajo de Satanás, pero por encima de legiones de demonios, por encima de huestes demoníacas y de tronos, o sea, de todos los reinos de la tierra. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar del oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo hice un número.
Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y en su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. O sea, esto no es tecnología, no son soldados, son espíritus demoníacos, legiones que Dios tiene preparadas para atormentar a todo aquel que no salga de la tribulación, a todo aquel que no se arrepienta, que en este preciso momento que aún hay gracia no reciba a Cristo en su corazón. Por eso los cristianos hacemos tanto hincapié en hablar de Jesús a la gente, porque aún hay tiempo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún se arrepintieron. Vuelvo a lo que digo. Todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el 20, habla de que es castigo. Y en el verso 20 Dios lo rectifica y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que aún en medio de este martirio para la humanidad, aún hay esperanza, porque dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. O sea que este tiempo de castigo, de tortura a la humanidad, aún al que en medio de ese momento diga, ya Dios, perdóname, no creí, perdóname en este momento, aún puede alcanzar la salvación, pero el precio va a ser muy alto.